en estas medidas. La Fiscalía, el Ministerio Público, requiere obviamente de los recursos necesarios para poder implementar más interdicciones con apoyo de la policía, la DICAP y el Ministerio de Defensa. Y también es importante que las fiscalías puedan impulsar las investigaciones respecto a los delitos vinculados a la minería ilegal. Hoy en día tenemos conocimiento de que hay aproximadamente 10 casos que ya están a nivel de denuncia fiscal, ¿no? Pero no hay ningún caso todavía a nivel de proceso judicial que sea significativo y emblemático. Y en este caso creemos que también se debe avanzar en la línea de lo que es la persecución del delito, la persecución y la erradicación de lo que es la ilegalidad, que ya no puede ser formalizada. ¿Hay alguna forma, digamos, se ha hecho algún tipo de mapeo de dónde están los otros 50.000, las otras 50.000 personas que en teoría no se han empadronado y por lo tanto son las más propensas, digamos, a que mantengan una ilegalidad? Es decir, ¿hay una identificación geográfica clara o simplemente no se sabe exactamente cuáles son los puntos? De manera general, lo que les podemos informar es que la minería ilegal se ha propalado por casi todo el país. Hoy en día hay minería ilegal e informal en 21 regiones de nuestro país y se ha incrementado de manera sostenida en los últimos 10 años. Es decir, el grosso está en la selva, pero no necesariamente en la selva. Hay minería ilegal en Puno, en Arequipa, en Ica, ¿no? En Ayacucho, está reportada en Loreto, en Piura, en Trujillo, en Ancash. Entonces, últimamente hemos tenido noticias sobre Huánuco, donde ha habido también una intervención. Incluso esta situación del incremento de los precios del oro impulsa que la minería ilegal pues pueda también... Hay más incentivo de la gente, obviamente, por arriesgarse más para... Y no debemos olvidar de que estas actividades que son, digamos, es un producto de un descuido también de muchos años del Estado, ha generado pasivos ambientales. Sobre estos temas, también la Defensoría del Pueblo está recomendando al Estado de que se pueda implementar un plan de remediación ambiental y un fondo para la remediación ambiental. Justamente sobre ese tema, en realidad ya se nos acaba el tiempo. Como lo hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista, me comprometo a reunirnos nuevamente con la Defensoría del Pueblo, porque ustedes tienen este análisis pues sobre todos los conflictos sociales y además sobre el tema de los pasivos ambientales, que son interesantes. Interesante sería, tenerlos expuestos, pero solamente para terminar y redondear la idea, la mayoría de gente, que está involucrada dentro de la minería informal hace mucho daño finalmente al país y es ilegal y hay delitos detrás. La PCM, ¿cómo, en síntesis, ha cumplido su función en lo que va del tiempo o hay problemas fuertes que deberían todavía arreglarse? Más allá de la PCM hay que tener en cuenta que la política de minería ilegal compromete a 27 instituciones del Estado. La Defensoría del Pueblo ha hecho una evaluación sobre las 27 que incluyen a PCM y de estas hemos encontrado que de las 135 obligaciones que tenían el conjunto de entidades, 64 de estas han presentado un nivel de avance. Sin embargo, hay 22 obligaciones que no hubo ningún avance, 22 que están en una situación inicial de coordinación. Eso es parte de la información que ustedes... que no han reportado ninguna información, ningún avance. Eso es parte de la información que ustedes están poniendo en el informe también, ¿no? En el informe se está dando cuenta de eso. Haciendo un balance general, podríamos decir de que estamos en materia de formalización recién en un primer paso. Lamentablemente se nos fue el tiempo, me están ya llamando, pero lo importante es que este informe existe y que por lo menos la Defensoría le sigue haciendo seguimiento, por favor, a todo lo que se está avanzando con respecto a la lucha contra la minería informal y la minería ilegal. Muchas gracias por venir a Punto Económico y volvemos con el tema del trabajo, de todo el tema laboral en el segundo bloque, en breves segundos. Volvemos.